son de las cosas que nosotros pues promovemos en su programa Ranking Político, desde su plataforma, el canal Agenda Provincial TV. Así que, como siempre, nos hacemos acompañar del doctor Ricardo Calcaño, quien tiene siempre algo que decir en favor de las comunidades presentes, las comunidades futuras de nuestro país. Gracias, Control. Ya estamos transmitiendo directamente en su programa Ranking Político, haciendo opinión pública y transmitiendo directamente desde el Salón de la Agenda Provincial, que se está transmitiendo en nueva temporada, con los nuevos temas, lo que plantearemos en este espacio y que le daremos seguimiento a todos los temas nacionales e internacionales. Realmente empezaríamos con algunos temas. Francis Collado creo que tiene la agenda preparada. Vamos a ver qué nos dice, qué nos trae Francis con los temas. Sí, realmente, mira, nosotros la política internacional, para empezar por ahí, es siempre objeto de análisis, es siempre objeto de reflexión, porque realmente Donald Trump ha venido con una filosofía diferente de hacer las cosas a nivel nacional e internacional. Entonces, Donald Trump, al parecer, la problemática que existe en Irán con relación al estrecho donde pasa todo el petróleo de esa zona y todo el petróleo de Europa, o casi todo el petróleo, es un punto muy, muy específico, muy estratégico, diríamos nosotros, que pone en duda, o puede poner en duda el liderazgo del presidente Donald Trump. Ahora, ¿qué nosotros pensamos? Nosotros, con relación y en ese sentido, pensamos es que los Estados Unidos siempre ha promovido la idea de querer garantizar cuando invade un país, garantizar o cuando se involucra en un país, que ese país tenga la capacidad económica para cubrir los gastos de las posibles transformaciones que tenga o que viva esa sociedad. Eso es lo que hemos visto en toda la historia, incluso en los acuerdos de las Hayas existe esa contemplación, tanto así que se delimitan lo que serían la forma de cómo se hace la guerra a nivel internacional, qué o cuáles cosas deben utilizar estos países involucrados en una guerra nacional e internacional, porque afecta todo lo que es nacional y nacional, tiene que ver específicamente con el regionalismo interno de esa zona. Entonces, vemos como Donald Trump, comenzando con la estrategia que viene dándose en los Estados Unidos, como el presidente Trump, pues implementa una visión diferente a lo que se venía dando con Barack Obama y con John Biden, porque esta agresividad en lo que sería la contundencia del poder, pues solamente lo llevó a cabo Donald Trump. Por un lado, muchos piensan que es positivo y otros piensan que es negativo. Nosotros entendemos que es positivo porque regula el funcionamiento internacional. Había un caos y los dictadores, los manipuladores, diríamos que estas personas que tienen un historial crediticio dudoso, que le deben a la sociedad parte de la sociedad no, al crimen organizado, a la componenda, le deben sus favores y le deben su poder. Entonces, Donald Trump vino aquí a poner un orden mundial donde ni China, donde ni Rusia ha podido intervenir, porque él persigue la persona, entiéndase, los expedientes que tienen esas personas a nivel internacional, pues están siendo perseguidos específicamente por la forma en que se consiguió ese poder. Entonces, por eso es que el tema de geográficamente internacional es muy interesante,
precisamente porque Donald Trump pues ha venido no a simular un poder, sino a provocar, a empoderarse de las comunidades internacionales con los planes conjuntamente con las Naciones Unidas. Tenemos alrededor de unos 193, 195 estados ya oficialmente en las Naciones Unidas, y obviamente pues vemos la reacción de España, una reacción que obedece, diríamos nosotros, a lo que sería su historia de la descendencia de los árabes, que duraron unos 600 años instalados, esclavizando, conquistando, pues, y hizo una descendencia española, lo que serían los árabes en España. Por eso España vemos que no quiere intervenir en estos problemas internacionales con relación a Donald Trump. Incluso, tanto así que España se ha pronunciado de alguna manera en favor de esas comunidades afectadas, según su punto de vista. No debería, porque quien garantiza realmente el bienestar, la paz internacional son los Estados Unidos, porque son sus aliados. Entonces no sabemos a veces por qué razón España pues se da la tarea de hacer este tipo de cosas que no obedecen a lo que sería en un interés propio de la OTAN, que es una unión transatlántica de las Fuerzas Armadas de Europa. Tanto así que las comunidades internacionales todas han sido invadidas por imperios de turnos, el imperio francés, Napoleón, por poner un ejemplo, el imperio de lo que sería Hitler en Alemania. Pues estos imperios, también el imperio en España, el imperio de Inglaterra, estos imperios eran los que se hacían aprovechar básicamente del bienestar económico de las naciones menos poderosas, y la invadían y la saqueaban. Ahora, sucedió ahora que estas naciones, al estar ya unidas, como lo es la Unión Europea, pues obviamente estas naciones han provocado en su interior que no se sucedan estas invasiones, y se unieron todos en ese sentido. Entonces, básicamente eso es lo que queremos primero introducir, doctor Ricardo, que no se produzcan estos acontecimientos sin antes ser debatidos por los medios, por los analistas, por los estrategas políticos, que somos los que estamos en el día a día, pues viendo lo que está sucediendo en el mundo, y vemos cómo muchas personas que no manejan el tema, pues se pronuncian sobre él, a veces sin tener conciencia sobre el mismo. Y esto es lo que hace que desinforman las comunidades que nos escuchan, y por eso nosotros lanzamos aquí un espaldarazo, una voz, para que ustedes sigan una verdad crítica, como lo es Ranking Político, desde su plataforma Agenda Provincial. Doctor Ricardo Calcaño. No, ya tenemos el primer minuto 10 segundos, porque tenemos un cronometrado perfecto de esta situación. Realmente cada tema tenemos que irlo cronometrando. Hay temas que se extienden, por ejemplo, dándole seguimiento al tema de la crisis, de la guerra en Irán, que está acogotando actualmente el orden o la opinión mundial. La China acaba de hacer un convenio o un cónclave con 20 países, exigiéndole a los Estados Unidos que no puede actuar de la manera que está actuando. En modo llano, Xi Jinping tiró ese ultimátum, y después en Corea del Norte, Jong Ki-moon tiró el mismo discurso, dándole seguimiento a estos dos líderes, el de la China y el de Corea del Norte. Xi Jinping, que es poderosísimo, porque los Estados Unidos, la economía norteamericana se
se guía del dinero o de la finanza de la China. Realmente tenemos ya que estos países no quieren la guerra. En cuanto a lo que es estos países, se dice que, decía Crowley, que la política es la guerra por otros medios. Crowley, un gran autor pensador político, tiene una condición de pensamiento de que ya en el mundo de hoy la guerra no existe, no puede existir. Lamentablemente los Estados Unidos ha persistido en este escenario, que es un escenario de guerra, un escenario que ellos lo consideran del pasado. Estábamos viendo la guerra, estábamos viendo un documental incluso, Francis, de la historia de Persia. Siempre el imperio persa, Darío I, igual que Jerjes, que han sido los más prominentes mandatarios o emperadores, o como se quiera decir, jefes de Estado o de imperios de Persia. Persia se formó. Dígame. No, que el Control Master, por favor, que nos ponga ranking político en la parte blanca. Lo pueda girar en la parte Sí, en la parte blanca. En la parte negra para que se vea. No sé por qué razón él se puso así, Ricardo, porque siempre se pone como un fondo blanco. Bueno, pero siguiendo con el comentario, ya entre Xi Jinping, que es el representante chino, y Jong Ki-moon, que es el de Corea del Norte, impusieron ya una pena en contra de los Estados Unidos para poder frenar el ataque de Irán. 90 millones de personas están bombardeando el área periférica de Irán, no la ciudad de Irán. Los cuarteles que están en las áreas periféricas de Irán, hay unos búnkeres que están en las montañas de Irán, en las afueras de la ciudad. En la ciudad no están bombardeando, pero sí están bombardeando las montañas en donde están los búnkeres de las armas. Se dice incluso al día de hoy que Irán probó una bomba nuclear, una bomba atómica en el desierto de Irán, del territorio de Irán. No sabemos cuántos megatones, y eso puso en vilo la opinión pública de Israel específicamente, porque Irán no está jugando. Irán está jugando a la guerra o a la destrucción de su propia civilización incluso. En lo que hemos visto al día de hoy, el tema principal mundial es esa condición de agresión que se le está haciendo al pueblo iraní, del cual los países de oriental, la China y Corea del Norte, porque Corea del Sur son dos Coreas. Corea del Norte pertenece al régimen comunista, pero Corea del Sur pertenece a la democracia norteamericana. Entonces Corea se divide en esas dos partes, y Corea del Norte, Jong Ki-moon, que es el de Corea del Norte, el ministro, el mandatario de Corea del Norte, ripostó en una carta a Washington, y no sabemos si mañana amanecerá con la misma posición. Donald Trump le están diciendo gendarme. Gendarme es una especie como de soldado mundial. Entonces ellos dicen que el mundo ya entró en una bipolaridad, en una multipolaridad, en una multiverso de negociaciones y de comercio específicamente, que no es necesario que se llegue a este tipo de guerra. Claro, hay otra voz, que es la voz de la sátira, que dice que Donald Trump lo que quiere es bombardear a Irán para tomar el petróleo, porque
todo se resume, amigos presentes, en la crisis del petróleo, Francis. Entonces tenemos el inconveniente de que la crisis del petróleo ha ocasionado esta guerra, en donde se han gastado millones de dólares hasta el día de hoy. Lo que pasa es que... Entonces, ya tenemos 7 minutos, a usted le tocan 5 minutos más o 7 minutos más. O sea, que esto es como un bizcocho. A menos que no queramos hacerlo, ¿verdad?, intercalado. No, eso va saliendo ahí, como va saliendo, realmente evaluando y analizando esa parte de lo que sería el petróleo como fuente, vamos a decir, esencial para que una comunidad internacional pueda reaccionar en contra de la otra. Pues en este caso los Estados Unidos. No solamente el petróleo, también en la forma en la que se hace la política, en la forma en que estos gobernantes consiguen el poder. Nosotros, por ejemplo, en la República Dominicana, nosotros tenemos deficiencia democrática. ¿En qué sentido? En que nosotros la forma en que se consigue el poder es una forma en su gran mayoría viciada. En su gran mayoría son personas que no representan pues los cargos que tienen, sino que representan una inversión de esos cargos que tienen. Una inversión, vamos a decir, una apuesta de que si usted gana, tiene que darme una embajada. Voy a depositar tantos millones de pesos para que se me dé una embajada. Es una forma viciosa de uno retener el poder. Y es una forma que los países de América Latina tenemos que trabajar para que esto no sea pues el pan de cada día. Nosotros tenemos esa debilidad y eso es lo que hace Donald Trump. Donald Trump pues analiza, por ejemplo, el anterior que murió, el presidente en Irán, era una persona con un antecedente dudoso que básicamente obedecía a lo que sería una componente para conseguir el poder. También lo fue, ¿quién más pudiéramos decir? Bueno, la gran mayoría, por ejemplo, ahí está pues Nicolás Maduro. Nicolás Maduro también con un antecedente dudoso, donde se venía ya proyectando una debilidad democrática con relación a lo que él venía haciendo. Entonces, Donald Trump viene a reparar esos baches, esos problemas que ha dejado tanto el sistema nacional como internacional. Y el sistema capitalista versus sistema socialista. El sistema socialista básicamente, bueno, pues respaldado por China, por Rusia, por Corea del Norte. Está Corea del Norte, Corea del Sur, una parte apoya a los Estados Unidos, otra parte es comunista. Entonces, ahí el país se está dividiendo, los países nos estamos dividiendo en los sistemas democráticos de derecho y lo que sería un sistema socialista o comunista o social democrático, dirían ellos, muchos, porque son híbridos, combinan ambas cosas, como lo es España, por ejemplo, entre otras naciones también que lo es. Inglaterra también, pudiéramos decir también que tiene un sistema híbrido. Pues eso es lo que hace Donald Trump, Ricardo. Lo que hace Donald Trump es apostar por un bienestar o un mejor bienestar internacional. Y decimos eso porque la forma agresiva, el dejarse de utilizar lo que serían las agencias de Cancillería, esos ministerios de Cancillería que son tan útiles que todos los presidentes en el mundo lo utilizan para mediar situaciones, para no involucrarse frontalmente el presidente con relación a una nación específica. Pues Donald Trump ha eliminado esa burocracia que tenía Estados Unidos con relación a lo que sería la diplomacia para mediar de forma bilateral o multilateral con aquellos países que se hacían convenios. Entonces ahí es que viene la situación, Ricardo. Viene la situación de que la diplomacia aquí se ha ausentado. Donald Trump pues ha enfrentado y ha apostado
hacerlo directamente, obviando la forma de cómo se hacía con anterioridad. La Cancillería, todos sabemos que es el cuerpo diplomático de un gobierno o de un Estado, y esto ha dejado de funcionar. Pero ha funcionado de una forma estratégica a los Estados Unidos porque había muchas simulaciones y en nivel internacional yo creo que hay un precedente con el presidente Donald Trump a nivel internacional porque nadie se había arriesgado a tanto, incluyéndose la tentativa de que pudiera haber una tercera guerra mundial. Pues ese arriesgado y se puso de acuerdo con Putin para que le dejara implementar su estrategia. Y yo pienso que al final del gobierno de Donald Trump, pues Putin va a utilizar también su estrategia para poder ver si capitaliza algunos estados democráticos de derecho y que la hoja también se vire a favor de la comunidad, lo que sería socialista. Yo diría que esa sería la parte más sutil, porque habría que analizar cuando Putin salga cuando China, Putin, que siempre están ahí, porque el problema del sistema socialista es que los candidatos y los presidentes son siempre lo mismo y son vitalicios. Y el poder avasalla, como decimos nosotros, y eso hace que también sea problema. Pero trasladando a la República Dominicana, diríamos que hay un problema de cómo se consigue el poder y tenemos que mejorar esa parte, comenzando a depurar los políticos dominicanos en los diferentes partidos políticos y también educando, dándole becas a estas personas que se quieren dedicar y que están dedicados a la política, darle becas para que puedan estudiar y sepan lo que van a hacer cuando consigan el poder. Porque así no, o sea, dejarnos invadir de una ola de personas empresarias que saben muy bien que cuando lleguen no van a hacer otra cosa que conseguir de retorno su dinero y conseguir también, aparte de su dinero, lucros a costa de todo un pueblo. Yo pienso que es una forma injusta también de hacer política. Y yo creo que se necesita más conciencia política en el mundo y en la República Dominicana para tener mejores incumbentes y representando nuestro país, representando nuestros ministerios, nuestras direcciones, incluso hasta representando lo que sería un barrendero, saber representar, saber dar un curso a ese barrendero de cómo se barre y de cómo debe de comportarse. Yo pienso que desde ahí hasta arriba debemos revisar nuestro sistema y nuestros perfiles políticos y que esos políticos obedezcan siempre a la razón y obedezcan siempre al perfil que le corresponde de acuerdo a su preparación y de acuerdo a su vocación, que también es una parte esencial, Ricardo. Bueno, el minuto 16 lo hago todo forzadamente, parece que estuvo que forzada, sigo. seguimos en esto, no digo forzada. 10 minutos más, pero... ¿A usted le gustaría entonces? Vamos a intercalar para no hacerlo monótono, porque no pudiéramos darle a usted tampoco el audio completo. Correcto. Vamos a terminar entonces con el tema de la guerra de Irán. Ya fíjense muy bien, amigos televidentes, vamos a llamarle así. Ucrania tuvo ya su guerra, su participación, y está en bajo perfil. Y Rusia, ahora entró Irán, y lo de Venezuela. ¿Qué pasó? Es que no estamos en el aire. Que no estamos en el aire. ¿O estamos en el aire? ¿Cómo es? Está quedando grabado. Está quedando grabado, ¿verdad? Sí, estamos en el aire. No, yo estoy entrando aquí a la página Agenda Provincial. Bueno, la página que no tiene la velocidad del streaming. Aquí hay 500 megas de velocidad. Sí. O sea, aquí no es por velocidad. Entonces, debido a que en este caso la guerra de Ucrania se fue desplazada por lo que fue la guerra de Irán,
y ahora la problemática americana de Venezuela. Tenemos otro dato interesantísimo, que se le dieron 15 días a Delcy Rodríguez para que hiciera o practicara el fenómeno de las elecciones o armara las elecciones venezolanas. Y esta elección venezolana da el traste a que Delcy Rodríguez forme un equipo de campaña o una junta central electoral para que en Venezuela, específicamente en Venezuela, haya una elección democrática y se le acaba el tiempo. Ya Donald Trump dice que a partir de mañana ya Venezuela entra. Si Delcy Rodríguez no obedece con este tipo de parámetros, quedaría fuera de la legalidad, entraría en una dictadura prácticamente. Fíjense cómo se están sucediendo las cosas en Venezuela, porque Delcy Rodríguez parece que no tiene el deseo de entregar o de hacer las elecciones políticas en Venezuela, o de armar el partidarismo democrático en Venezuela. Por tanto, la situación mundial, siempre hay una incongruencia, y esta incongruencia se debe a la misma naturaleza de los políticos o de la formación política de los hombres, o el carácter que pueda tener cada político. En los Estados Unidos siempre existió el régimen democrático, el respeto al tiempo, a los 4 años, y las elecciones cada 4 años. Eso ha hecho de los Estados Unidos un pueblo bendecido por el orden de una nación, por el orden y el beneplácito de que se pueda gozar de esta nación. Pero en Latinoamérica, en México, se ha cumplido en cierta parte este tipo de democracia. Nace en Grecia con los principios de Aristóteles en su libro La República, de Platón. Ellos hablaron de lo que era la formación de la República, y hablaron de la formación del Congreso, los representantes del pueblo. Ellos organizaron en Grecia. De Grecia se traspasa, se le da formación. Tengo entendido que Francia ya termina de conformar lo que es la República, porque ya cae dentro de un plan organizativo. Entonces, desde Francia, y la democracia como sistema en la historia de la nación. Entonces, estaríamos hablando de la democracia, del nacimiento, de dónde nace el sentido de la democracia de los pueblos. Porque también tendríamos el deber de analizar en este tipo de programa, o de edificar de dónde la palabra viene, de dónde viene la palabra democracia. Demos, hombre, y cracia quiere decir gracia o gobierno. O también diríamos demos, pueblo, y cracia, democracia. Quiere decir poder. El poder del pueblo. O quiere decir poder o gracia para gobernar, o favor. Pero básicamente la composición de democracia, esa palabra está compuesta por el poder del pueblo. O sea, fíjate que el gobierno de la bondad, que es el gobierno que ha hecho referencia, que tú has hecho referencia, y que es un gobierno que se hace manifestar. Que es ideal, que no es real. Que fue que planteó Platón en sus escritos. Aristóteles lo plantearon. Exacto. Y hablaron en sus diálogos sobre eso. Porque ahora la gente dice que fue Sócrates, porque fue Platón, pero ellos analizaron que mira hasta dónde llega esta situación. En Babilonia, entre el río Tigris y Éufrates, Nabucodonosor tenía lo que le llamaban la ley de
de talión o la ley del ojo por ojo y el diente, ojo por ojo y diente por diente, así mismo. o cabeza por cabeza. O sea que de ese tipo de código, porque esa es la palabra clave, el código para manejar una sociedad que tenga más de 1 millón de habitantes, ya tiene que regirse por un código. Entonces, este código a todo ciudadano le compete saberlo y entenderlo. Todo ciudadano que no cumpla con estos códigos ya está fuera de la ley. El que roba, el que mata, el que agrede a la sociedad. Entonces, este código nace, incluso hay un código napoleónico que es muy familiar entre los abogados, que procura entre Juan Jacobo Rousseau, Maximiliano Robespierre y Diderot de Voltaire, los enciclopedistas, vamos a llamarlo, hicieron un tratado napoleónico que fue reconformado tomando las bases del régimen de la primera democracia que hubo en Francia. Y la primera democracia que hubo en Francia nace decapitando el rey Luis XVI, Luis XVI, y a María Antonieta. Entonces, el pueblo, el poder del pueblo para el pueblo. Entonces, después que se sucede esa decapitación, que cae esa monarquía, que cae ese reinado, ese sistema feudal, entra a un sistema democrático, a un sistema de Estado. Y este sistema de Estado es un sistema moderno. Comienza con Voltaire, con Diderot y con esos, los estudiosos de la política francesa. Entonces, cuando se conforma esa política francesa, en Inglaterra, tanto que en Italia, incluyendo Alemania y todos los países europeos, adoptan esa filosofía o esa doctrina. En España, incluso, que todavía está reinando el rey de España, igual que se le da su sitio al rey de Inglaterra, debido a que no es matar el rey, muerte al rey, como dice el axioma, sino darle participación al rey, pero darle participación al pueblo y dejar al rey en un asiento moral, pero no ejecutivo, sino moral, para que sea el rey quien pueda regir las leyes, porque todos los deudores eran del rey, todos los feudos eran del rey, toda la producción social era del rey. Pasó en Rusia con los zares, cayó el zar, los bolcheviques en el 1916, 1816. Comienza la vida republicana con los zares, que es lo que no ha pasado en Irán, ni ha pasado en Irak, ni ha pasado en Palestina, ha querido pasar o ha querido sucederse. Incluso en China estaba este hombre, ¿cómo se llamaba? En China estaba el emperador chino, el emperador chino, Genghis Khan, que fue el que consolidó toda la nación de la China, la consolidó, la quiso hacer un gobierno, pero una monarquía más bien, no un gobierno como tal, sino organizó una monarquía, un emperador. Entonces, Genghis Khan hace ese imperio de la China, que después se traspasa a lo que es la República de la China. Se moderniza el Estado. Tanto así que los pueblos cibaeños aquí en la República Dominicana se sucedió lo mismo en una pequeña parte, porque aquí reinaban, ¿qué te digo?, a pequeños señores feudales en la época de Trujillo, que estaba Enrique Blanco, que estaba en la zona de Mao, Desiderio Arias,
Y cuando entra el sistema de gobierno de Trujillo, Trujillo tiene que mandar a decapitar a Enrique Blanco y a Desiderio Arias. Y así comienza el gobierno de Trujillo en el 1930 a hacerse respetar como gobierno, incluyendo en la capital dominicana, en donde un gobierno duraba 3 días, o 3 meses, o 4 meses. Trujillo duró 30 años, modernizando el Estado, porque ahí hay otra frase interesantísima, que estamos bregando por la modernización del Estado, que todavía no hemos llegado a eso, por los actos de corrupción que se manejan. No hemos llegado al estado de sociedad ideal que decía Platón. En Holanda, que usted vivió en Holanda, se asemeja. Ellos han querido hacer el gobierno de la bondad, el famoso gobierno de que todo el mundo tenga todas sus necesidades satisfechas. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hay un desorden áspero entre la organización del pueblo haitiano y el pueblo dominicano. Entonces, esa organización tiene que entrar en un gobierno de bondad, en que los haitianos tengan derecho a desayuno, comida y cena, a trabajo, a escolaridad en los niños y en los adultos, en la bondad de un gobierno. Y ese desorden, eso entraría en un plan desordenado, que es lo que tenemos al día de hoy aquí en República Dominicana, porque no se han tomado medidas, porque no han querido tomar medidas con respecto a esta situación, porque son medidas muy difíciles. Pero volviéndonos y retrotrayendo la historia desde el primer código que existió en el mundo para regir una sociedad, que fue el código de Hammurabi. Perseguía regir 1 millón de personas en Babilonia. El código de Nabucodonosor tenía un código, y esos códigos era para poder regir la sociedad, que ya estaba tan la demografía, lo que le llamamos demografía, estaba tan desarrollada. Había 500.000, 1 millón, 2 millones de personas que ellos no sabían cómo organizarla. Entonces, en Grecia, que se sucedió la idea de que los griegos pretendieron organizar una sociedad e inventaron lo que era la democracia, el gobierno del pueblo, o el gobierno del favor del pueblo, como usted lo quiera decir, la gracia del pueblo, el gobierno de la gracia, el gobierno de la bondad. Entonces, ¿en qué consiste el gobierno? Que te puedan dar luz, agua. Oye bien, hasta dónde llegue el sentimiento de lo que es la democracia real, que te llegue luz, agua, como en Holanda, que te llegue calle asfaltada, que te llegue comida, que te llegue seguridad social. ¿A qué le llamamos seguridad social, amigos televidentes? A la capacidad que tiene cada gobierno de producción para que sus ciudadanos no entren en guerra, porque las principales guerras que se suceden en estos países, o revueltas, se suceden por un espacio de hambre, como sucedió en la poblada del 1983, cuando Jorge Blanco, que se sucedió una poblada porque subieron los precios del arroz y de los insumos de primera necesidad, y el pueblo no tenía a dónde comprar y cómo comprar. Eso fue después de Semana Santa. Le subieron los precios y la capital dominicana hizo un detonante reaccionario en contra de esta medida. Se llama medidas fiscales. Por eso, al día de hoy, Abinader es tan temeroso de este tipo de medidas. Porque antes, por ejemplo, tú ponías el arroz a 5 pesos o a 6 pesos. En el gobierno del doctor Joaquín Balaguer era muy cuidadoso con respecto a esto, porque el doctor Joaquín Balaguer, el azúcar tenía que costar 5 centavos, y la sal tenía que costar 1 centavo, y el arroz tenía que costar 10 centavos, no podía costar más de ahí, porque Balaguer como mandatario vigilaba los precios, que es lo que le pasan a los gobiernos, que por debajo de la mesa le suben los precios
hasta que la situación en los pueblos se hace ingobernable y los pueblos se lanzan a la calle. ¿Y en qué consistió ese momento de Salvador Jorge Blanco en 1983? En que el pueblo se lanzó a los mercados a buscar comida, a robar comida, a quitar los candados de los principales centros comerciales nacionales para buscar la comida gratis, porque a saquear. Y no solo ha pasado aquí. En los Estados Unidos hubo una crisis tan fuerte, 100 veces más que esta, en la época de crisis norteamericana, en la época de la crisis económica de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos entendió que cada producto que se consume, que el pueblo consume, tiene que ser respetado. De manera pues que, yéndonos al tema central, que es el sistema de gobierno democrático, ¿verdad? El tema que estamos agotando, el arte del buen gobernar, el arte del buen gobierno, el arte del buen del dominio de la bondad del Estado, radica en que el mandatario procure que todo ciudadano tenga su seguridad alimentaria, seguridad médica y seguridad de educación. Por ahí, entonces, yendo a uno de los temas principales, está el Código de Hammurabi, está Nabucodonosor. Eso evolucionó en la antigua, en la edad antigua, en la Edad Media, nace Sócrates, Platón y Aristóteles, con el gobierno de la democracia, el invento de la palabra, gracia del pueblo, y Francia, con la Revolución Francesa, termina de consolidar lo que le llamaríamos el sistema democrático de una nación, a pesar de la guillotina que hizo justicia a grandes políticos, a grandes pensadores. Tenemos entendido que Maximiliano Robespierre fue guillotinado en Francia. O sea, grandes políticos, grandes pensadores que contribuyeron a la solución de grandes problemas en la nación, en la nación francesa, fueron guillotinados incluso. O sea, el sistema de gobierno, incluso en la China, que existe un sistema de gobierno comunista, porque hay una China comunista, ellos con lo único que no han podido jugar es con la comida o el bienestar del pueblo. Por eso la China, aparte de lo lejos que está, lo distante que está, es un poder, sigue siendo un poder omnimodo en el mundo. Adelante, Francisco Collado. Ya. Bueno, tú has tratado varios temas muy específicos y temas que relacionados a la democracia, de cómo se construye una nación, comenzando por el estado de la bondad y también cómo se distribuyen estas funciones públicas a nivel gubernamental, a sabiendas de que el tren gubernamental debe de consolidarse con las necesidades del pueblo y las necesidades y el buen funcionamiento de estas políticas públicas que deben implementar cada uno. Entonces, ¿qué estamos viendo? Antes había una gerencia centralizada, entiéndase que pocos manejaban el poder y entre esos pocos se distribuían las funciones, haciendo que la eficiencia sea reducida. Pero la corrupción asimismo también estaba reducida por unos pocos. Pero al descentralizar el sistema y poner en funcionamiento 25 ministerios y 389 direcciones, entiéndase también una cúpula de empleo de nóminas de unos 500, 600 mil personas en la República, en el caso de la República Dominicana. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Que la descentralización del gobierno, entiéndase también en los puestos electivos, que antes teníamos menos diputados
Todavía los senadores siguen siendo los mismos 32 de la provincia. Como tal número existe de provincia, así mismo existen los senadores representando cada uno su provincia. Pero se ha multiplicado, lo único que no se ha multiplicado son estos representantes de la provincia, pero los demás se han multiplicado, entiéndase, los legisladores, diputados, entiéndase, tenemos más de 20,000, posiblemente hasta más, tendríamos que hacer algún cálculo relativamente hablando de los puestos electivos, entiéndase, entre los alcaldes, entre los diputados, entre los regidores y los distritos también que se hacen, también que tienen un sistema de unos 5 regidores. Y si tenemos 5, tendríamos que hacer un cálculo promedio para darnos cuenta que se ha descentralizado el poder, como Montesquieu lo planteó en una ocasión, descentralizar el poder ejecutivo, judicial y el poder legislativo, para que exista un balance. Pero así también se descentralizaron las funciones y esto provocó que ahora no exista un control, vamos a decir, burocrático para los perfiles de estas funciones. Teníamos debilidades cuando iniciamos de forma centralizada en los gobiernos, pero al no corregirlo, el sistema democrático de derecho, no corregir esta gran debilidad, cuando entramos con el funcionamiento de la descentralización de los poderes y de la descentralización de las funciones públicas, pues ese mismo problema se multiplicó hacia abajo, provocando que el sistema de corrupción pues se vaya dando en las diferentes instituciones según el incumbente de turno. Entonces vemos que el presidente Luis Abinader prometió no corrupción, pero también prometió no corrupción el presidente Leonel Fernández, pero también prometió no corrupción el presidente Hipólito Mejía, el presidente Danilo Medina, y no fue posible. No es posible, pero pudiera ser posible. ¿Cuál fue la fórmula que utilizó Nayib Bukele en El Salvador para hacer eso posible? Volvió el sistema tradicional, que el sistema tradicional era centralizar el poder, disminuir los puestos públicos porque ya estaban comprándole, una compra y una venta, imagínense ustedes ahora. Entonces, antes era honorífico representar el gobierno y ahora no lo es, porque hay unas famosas búsquedas que Balaguer la legalizó, el macuteo, una debilidad, una chabacanería en un discurso que tuvo Balaguer y se le fue la mano, normalizando lo que sería la búsqueda que el dominicano es muy creativo, nosotros pues lo oficializamos. Pero no es las propinas que nosotros pudiéramos localizar por las funciones que representamos, sino más bien la manipulación, el descontrol, la desconsideración, el invertir un dinero que no es tuyo y que después hay que devolverlo, e invertir un dinero del narcotráfico, del lavado, de la corrupción, deberle favores a ese tipo de personas, deberle su poder, el poder que le representa a ese tipo de personas, es un peligro básicamente nacional, es un peligro que atenta contra la seguridad del Estado y que Estados Unidos ha ido persiguiendo este tipo de acción. Por eso el sistema democrático de derecho tenemos que cuidarlo, tenemos que reflexionar con relación a los que nos están dirigiendo, si tienen la verdadera capacidad para representarnos y para administrar la cosa pública, porque lo que estamos viendo es que se ganan los puestos y lo toman como un trofeo de que es mío porque me lo gané. Y yo soy el alcalde, y yo soy el diputado, yo soy la diputada, yo soy el senador, soy la senadora, porque asumimos el derecho de propiedad de la cosa pública, un error en la filosofía gubernamental,
porque ningún puesto público, ninguno, es sustraíble en la propiedad privada. El servidor público lo que hace es distribuir los poderes que les representan. Y mientras más poder delega, más poder tiene. Cuando se centraliza el poder, lo vimos en el primer ejemplo, vemos un poder muy autónomo, muy absoluto. Pero cuando el funcionario distribuye esto y hace que la gente se sienta también con el poder que él tiene, pues las cosas son y salen mejores. Entonces, tenemos que evaluar el sistema y no el sistema de lo que sería la descentralización del gobierno. No, tenemos que evaluar es cómo nosotros reclutamos estos representantes que hoy tenemos. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo reclutamos las personas que van allí a calificar quién ganó y quién perdió? Porque la gran mayoría vimos que no fueron a votar. Casi un 50% no fue a votar en la República Dominicana en las elecciones. Y obedece a que estamos indignados, obedece a que estamos frustrados del sistema político. Nosotros hemos apoyado muchísimos partidos políticos. Yo pienso que ahora que nos apoyan a nosotros, Ricardo, pero no obstante que lo hemos apoyado, es que el sistema nos ha dado esto que tenemos. Tenemos más de 30 partidos políticos y vienen por ahí más de 50 partidos políticos. Tenemos movimientos, todo el mundo buscándose su cuarto en la calle. Nosotros mínimamente, pues, y comienzan a hacer negociaciones a espaldas del pueblo, y nosotros a veces nos dejan sin posibilidad siquiera de aspirar. Y tenemos que hacerlo mediante cualquier mecanismo que nos dé la facilidad. Entiéndase un partido político, que es la vía democrática, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes, para yo poder entrar y participar con una candidatura. Pero también existen los movimientos, existen también los grupos políticos que lo pudieran hacer también. No, pero que sale muy caro hacerlo por ahí. Es una trampa que le dejan a los independientes. ¿Por qué? Porque si a ti te está financiando una institución pública como es la Junta Central Electoral como partido, ¿por qué tú tienes que aspirar por medio de un grupo que te lo permite la ley, la ley electoral y la ley de los partidos políticos te lo permite? ¿Por qué tú tienes que hacerlo por ahí? ¿Por un grupo o un movimiento político? ¿Por qué hacerlo por ahí? Si ahí no hay lucro, si ahí no hay facilidad, esa facilidad que da la Junta Central Electoral a esos partidos políticos no existe, ¿por qué tengo que hacerlo por ahí? ¿Por qué? Es lo que me pregunto. No debemos ser tontos, por eso esa ley, esos artículos no funcionan. Aquí solamente funciona el Estado democrático, entiéndase, en los partidos políticos. No existe otra manera de hacerlo. Entonces, ahí existe una candidatura independiente. Pero esta candidatura independiente obedece a una voluntad de los Estados Unidos a que no monopolicen el sistema de los partidos políticos que lo han hecho. ¿Por qué lo han monopolizado el sistema de partidos políticos? Porque ellos se reúnen entre ellos, sus iguales, y las cúpides y las élites de esos partidos políticos, y comienzan a negociar sus posiciones, las posiciones de alcalde, de regidores, y van acumulando a todas esas personas que dejaron fuera, lo van centralizando y lo van acumulando para que participen, pero de forma desigual. ¿Por qué desigual? Porque cuando hacen negociaciones a espaldas de estos candidatos, lo que hacen es que lo dejan solo y los recursos los recibe el partidito pequeño. Y la negociación se dio a tu espalda como candidato a diputado en los municipios, en una provincia, o senador, te dejaron afuera porque se negoció que iban a apoyar a uno del oficialismo y a ti no te lo dijeron, porque tú solamente fuiste un ponte ahí del sistema político, de los partidos
que negocian contigo sin tú darte cuenta. Esta charlatanería que tenemos de provocar que este sistema no funcione es una burla al sistema ideológico y una burla a los profesionales e incluso una burla a los profesionales políticamente hablando de la carrera política y de políticas públicas que son aquellos administradores de la cosa pública. Es una burla a la democracia, una burla al ciudadano que se dio cuenta y ya no quiere votar. Se dio cuenta. ¿Descubrieron América? No, eso estaba ahí. Y de acuerdo al incumbente y de acuerdo al liderazgo de ese incumbente va también la reacción de esta maniobra en contra de los ciudadanos, en contra de la legitimidad de los pueblos que buscan candidatos legítimos que les representen y que administren bien la cosa pública, que no lo tenemos, o en su gran mayoría no nos representan. Esas son de las cosas que indignan a esos ciudadanos y tenemos que decirla, hay que decirla, porque si no se dice, no se sabe, y si no se sabe, se vuelve a hacer otra vez. Y tenemos que denunciar esa componenda maliciosa, traicionera, indignante, que hacen los presidentes de los partidos políticos a espaldas de sus miembros, y solamente la cúpidez de ellos se dan cuenta y lo permiten también. Y nos usan a nosotros, los que aspiramos a regidor, a alcalde, a diputado, a senador, se burlan de nuestra inteligencia cuando ellos se llevan el botín por detrás y nos dejan a nosotros bailando como los trompos, solo, sin que nadie se nos ponga al lado, porque ellos negocian la posición y eso es lo que duele, Ricardo, que tengamos un país donde simulemos una democracia que solamente existe en los patios y callejones de nuestros barrios y que todavía esa democracia no haya llegado a la mesa de los grandes partidos políticos. Yo pienso que es un atraso generacional de nuestros pueblos. Concluyendo, son las 45, falsa democracia. Vamos a repetir, amigos televidentes, falsa democracia. Eso hay que repetirlo 5 veces, 3 veces. Falsa democracia en la República Dominicana. Falsa democracia en los principales pueblos de las juntas centrales electorales y en los sistemas políticos de República Dominicana. Y falsa democracia porque hay un 50% de dominicanos que no vota. Nada más vota un 40%. Y esos son los que eligen el presidente actual. Eso fue lo que sucedió en la última campaña. El aproximado. No tenemos miedo en equivocarnos. En cualquier postulado que podamos sostener en este programa, tienen el derecho a réplica aquellos infelices que quieran pertenecer al club de críticos y edificadores de este espacio. Por tanto, vamos a terminar el programa, Francis, con una anécdota muy interesante, porque este programa necesita un cuento. Y como este país vive de cuento en cuento, había un fiscal en la República Dominicana, un fiscal en la capital, que estaba bregando con el caso de Senasa y estaba en diálogo porque participó en Senasa, participó en El Pulpo, era un fiscal prominente de la República Dominicana, y este fiscal le pidió a un señor que estaba comprometido de corrupción un reloj Rolex de $25,000 más un carro Mercedes-Benz negro de aproximadamente $1 millón, $2 millones. O sea que eso no era dinero. Y $100,000 en efectivo que fue encontrado en su vehículo CRB, en el sunroof del vehículo, porque se le hizo una requisa al vehículo del fiscal, la policía, y cuando abrieron el sunroof habían 100 papeletas de $1,000
que son $100,000 en el sunroof del vehículo CRB del fiscal, porque ya lo tenía en la mano ese dinero. $100,000. Estamos hablando, ¿cuántos son $100,000, Francis? Bueno, el dólar está, bueno, son 30 millones de pesos. No, el dólar está a 60. Sí, serían 60 millones de pesos. No, 60. 6 millones. 6 millones de pesos. Sí, Pues sí. imagínate 6 millones de pesos para una corrupción que tiene 100,000 millones de pesos o 50,000 millones de pesos. Eso no es dinero. Y a este fiscal le tocaron $100,000, que son 6 millones de pesos. O sea, él estaba cobrando poco dinero, ese fiscal, porque él quería un reloj Rolex y quería un carro Mercedes-Benz. En eso fue descubierto la trama. Y aquí termina la historia de un fiscal de la capital dominicana, de cuyo nombre no quiero acordarme, o no me acuerdo, porque es todo el mundo que está metido en esta corrupción. Son Bueno, todos los fiscales y todos los jueces. No Incluso está- todo, pero sí, hay un mal mensaje. Oye, ahí están acusando a que el ejército dominicano también está metido en una línea de corrupción de inmigración de ilegales. Y que se han hecho multimillonarios. Yo lo felicito. ¿Tú sabes por qué? Porque ese dinero de la corrupción cae al pueblo. Ese dinero de la corrupción cae Bueno, al barrendero. es una forma- cae al constructor de casas. es una sátira. Cae a la finca. Cae a los terrenos comprados. Es una Esa sátira. corrupción, claro, que se deja de hacer una escuela, o que se deja de hacer un hospital, o que se deja de hacer una escuela otra vez, o que se deja de hacer otra escuela otra vez, o que se deja de hacer otra escuela otra vez, o que se deja de hacer otra escuela, o un asfaltado, o que se deja de asfaltar el dinero del asfaltado de Villamella, de los Alcarrizos, que ese dinero que falta para el asfaltado lo tiene la corrupción envuelta entre sus manos. O sea que por un lado, la corrupción de la República Dominicana, fíjate cómo yo lo veo, porque este dinero que sacó... Tú lo ves así porque no quiere, Oye, aparte de que lo denuncia, tampoco quiere echarte ese muerto encima. Por el sentido de lógica, porque acuérdate que el dinero que se sacó aquí de Senasa, que está en las Islas Vírgenes, en las playas extranjeras, nadie ha mencionado eso en la capital dominicana. Ningún medio de comunicación se ha dignado en preguntarle al doctor Jacín cuántos millones de dólares tiene en Islas Vírgenes, que es un dominio de inglés, de Inglaterra, en donde cuando usted mete $1 ahí, nadie tiene derecho a saber cuántos dólares usted metió ahí, ni qué nombre tiene, sino usted mismo. O sea que cuando el doctor Jacín salga del país, que ya próximamente pueden sacarlo en cualquier momento, lo pueden soltar, él se va para las Islas Vírgenes a sacar su dinero que está fuera del país, no está aquí en el país. Es una manera rápida. ¿Tú sabes qué pasa con este discurso? Que es el que entiende el pueblo. Por esto pues, se necesitan este tipo de programas. Porque el tecnicismo ha hecho que el país deje de percibir malas noticias y de darse cuenta de todas las malas noticias que tiene que darse cuenta. Bueno, señores, nosotros nos quedamos sin tiempo, pero como siempre, nosotros vamos a seguir comunicándole a ustedes, pues vamos a fijar una hora para nosotros transmitir. La hora de nosotros premium es 1 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, pues un compromiso con la verdad, un compromiso con la consistencia ideológica del bien hacer conjuntamente con ustedes que nos ven, pues vamos a pronunciar esa voz silente que están en los barrios para empoderarnos y de esta forma entonces nosotros poder ser más fuertes. Un mejor país. Y un mejor país a la vez. Así que muchas gracias y será hasta la próxima con Francis Collado y el doctor Ricardo Calcaño. Adelante, señor director.